Bueno, empezamos este video tutorial acerca de la iglesia y el tema que vamos a ver en este momento es la apostolicidad. Jesús funda una iglesia basada sostenida y sustentada por hombres, les enseña, los manda a predicar. A estos hombres Jesús los llama los apóstoles. Jesús concibe la iglesia con los apóstoles. Los apóstoles y la iglesia son uno. El uno no puede vivir sin el otro. No puede existir iglesia sin apóstoles y apóstoles sin iglesia. Todos son uno, como mi Padre y yo somos uno, ha dicho Jesús. Entonces empezamos este tema. En el libro de Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia naciente, cómo la iglesia se va desarrollando, va creciendo. Esta estructura muy simple que empezó con Jesús, cómo se va desarrollando, va creciendo, se va extendiendo al cabo de los años por todas las partes, por todas las razas, a todas las naciones. Entonces empecemos con este tema, que está, la primera cita que vamos a ver está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 12. Dice así: entonces volvieron de aquel cerro llamado de los Olivos, que estaba a un cuarto de hora de Jerusalén. Y llegando a la ciudad subieron a la habitación superior donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el que fue Celotes y Judas, hermano de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración y con el mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre del Señor, y todos sus hermanos. Perdón. Entonces, el primer hecho de la iglesia apostólica después de que muere Jesús, se cree que fue algunos meses después, fue la convocación, reunirse para planear qué iban a hacer con esa predicación que Jesús les había enseñado. Ahí tenemos a los apóstoles y María, la madre de Jesús, también los acompañaba a ellos y a algunas mujeres más. Ahora, este es un primer hecho de la iglesia apostólica, la convocación, la reunión. El segundo está ahí mismo también este capítulo 1, vamos al versículo 23, Hechos 1:23. Presentaron a dos, José llamado Barseba por sobrenombre Justo y Matías. Entonces oraban así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos has elegido para ocupar el servicio del apostolado, el puesto que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, el cual fue agregado a los 11 apóstoles. Entonces miremos que con Judas eran 12. Muere Judas y necesitan que reemplazar ese apóstol para completar otra vez el número de los 12. Dice que le encomendaron al Espíritu Santo e los iluminó y fue elegido Matías, como dice el texto, para ocupar el puesto que Judas había dejado. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, el cual fue agregado a los 11. O sea que vuelven a ser nuevamente los 12 apóstoles. Adelantémonos un poquito aquí en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Dice así, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como en fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar de idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados decían: ¿no son estos galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y Ponto. Hay hombres venidos de Asia, Frigilia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, pero todos los oímos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. No sé lo que creían y decían unos a otros:
¿Qué significa esto? Otros en cambio decían, riéndose, están borrachos. Entonces aquí es la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para divulgar el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús. ¿A qué? A otras razas, a otros pueblos, a través de los apóstoles. Este don, que se llama el don de lenguas, fue la primera vez que aparece en el Evangelio, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, esta acción del Espíritu Santo para comunicar las cosas de Dios a través de ¿qué? De los apóstoles. Ellos no hablaban esas lenguas, pero el Espíritu Santo los iluminó para que hablaran esas lenguas y para que fueran a predicarle a esas personas en distintas lenguas. Vamos a este otro texto que aparece en Hechos de los Apóstoles 2:42. Dice así: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia y a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con mucho espíritu. Compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Entonces miremos que esta es la otra acción, y es el compartir el pan y la enseñanza de los apóstoles. Dice que acudían a la enseñanza de los apóstoles diariamente, o sea que, y a las oraciones. Y compartían todos, vendían todos, y todos era como una mesa común para todos. Y dice que aquí Dios iluminaba a todos y mucha gente empezaron a llegar a esta iglesia naciente. Ahora vamos a este otro texto que aparece en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, 6:1 y siguientes. Por aquellos días habían aumentado el número de los discípulos. Los helenistas se quejaron contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Los dos se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios por el servicio de las mesas. ¿Qué les parece? Busquen pues de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de sabiduría y espíritu, para confiarles este oficio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes después de orar les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía en número de que los discípulos en Jerusalén aumentaban considerablemente, incluso un gran número de sacerdotes aceptaron la fe. Entonces mire que aquí aparece otra acción de esta iglesia naciente, y es que confiarle el oficio de las mesas, de repartir las comidas, de atender a los creyentes, confiarle a otras personas. De ahí nace, de esta acción del Espíritu Santo y los apóstoles, nace el diaconado, o sea, un servicio menor que el sacerdocio, pero con diferentes actividades y diferentes funciones. Dice que los apóstoles se dedicaran solamente a enseñar la Escritura, dedicaremos, como dice el texto, a dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, aquí tenemos pues esta iglesia que ha nacido, y con estas connotaciones poco a poco iba desarrollándose. Y por último, vamos a leer el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, una cita muy importante. Hechos 9:1. Saulo todavía proyectaba violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió documentos dirigidos a las sinagogas de Damasco, que lo autorizaran para llevar presos a Jerusalén a cuantos encontrara, hombres o mujeres que fueran del camino. Pero mientras se dirigía a Damasco, cuando ya estaba cerca, de repente lo rodeó una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad,
y allí te lo dirá lo que debes hacer. Entonces miremos que en este texto, muy importante, muy interesante, Pablo era un conocedor de la Escritura, pero perseguía a los discípulos del Señor, a los discípulos de Jesús. Él se encuentra con Jesús en el camino. Jesús ya había muerto. Pero mire, la pregunta importante es esta. ¿Por qué me persigues? Saulo no perseguía a Jesús, porque Jesús ya había muerto. ¿Perseguía a quién? A los apóstoles, que son la iglesia. Por eso la voz dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero Jesús ya había muerto. Entonces, saquemos una conclusión muy rápida aquí. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Ir en contra de la iglesia y de los apóstoles es ir en contra de Cristo. No hay más. Si usted no acepta cosas del apostolado, no puede definitivamente creer en esa iglesia que Cristo fundó. Puede creer en otra, pero no en esa iglesia que Cristo fundó. O sea que con estos textos, y las citas aparecen acá abajo del video, en los comentarios, queremos por lo pronto finalizar este pequeño tutorial acerca de esta iglesia naciente. Hay muchos hechos, lógico que sí, hay muchos hechos y muchas citas más, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, que narra la historia de esta iglesia creciente, cómo se va desarrollando la estructura que ha dejado Jesús. Jesús es una estructura viva, una estructura con hombres y mujeres que la van desarrollando al cabo de los años y al cabo de los siglos. Muchas gracias por su atención.